De este encuentro. Iniciamos formalmente la sesión del día de hoy, 9 de abril del 2025, con la ficha número 3070052 del programa formativo denominado Programación de Software. Hoy, pues nuevamente vamos a estar abordando una nueva actividad, y en este caso sería la última actividad para la competencia transversal de interactuar, donde recordemos, pues estamos generando 4 evidencias de aprendizaje que dan respuesta a las 4 actividades que están descritas dentro de la guía de aprendizaje número 4 con código 240001526. Para este caso nos vamos a focalizar en la actividad denominada solución de caso, que está dentro de los lineamientos descritos para la fase de evaluación. Antes de continuar, pues comentarles que ya he venido haciéndole seguimiento a la entrega de las evidencias que llevan hasta el momento para la competencia. Hasta el día de hoy, pues tendríamos 3 evidencias ejecutadas. Considero que de pronto el número de entregas no es el esperado, es bastante bajo. Y en ese orden de ideas, pues me preocupa un tanto que lleguemos al momento de terminar la ejecución de la competencia y tengan todavía muchos aprendices pendientes. Es importante que pues generen ahí los esfuerzos adicionales para que puedan entregar estas actividades pendientes y en ese orden de ideas, pues culminar esta competencia sin mayores complejidades. Una pregunta pues de orientación para mí. Ustedes en este momento más o menos, observando un poco la dinámica con otros instructores, ¿cuántos aprendices se encuentran activos en la ficha? Que ustedes digan, estamos participando, vamos en proceso con, digámoslo así, normalidad. ¿Cuántos son? ¿Alguien podría darme ese dato? En promedio nos conectamos entre 12 a 9 personas en cada clase, Oh, pero ok, somos 40 y algo de personas, pero no sé cuáles siguen en el proceso y cuáles ya se retiraron. ok, perfecto. Sí, sí, estamos entre 9 y 12, pues estaría pensando que ese es más o menos entonces las personas que estarían generando o que tendrían posibilidad de aprobación de la competencia. Ya los demás por términos de incumplimientos o no participar o acceso, de no acceso a la plataforma, pues muy seguramente en el próximo comité serían desvinculados de la ficha. Bien, entonces, importante tener Pero presente esta fecha. tengo Señorita, otra. Es que yo he estado revisando cómo subir las evidencias, pero no me aparece para subirla a la plataforma. no se te está visualizando. ¿Cuándo fue la última vez que verificaste, Estefanía? Am, Ayer y hace unas horas. Ok, vale. Terminada la sesión, entonces voy a revisar la configuración de las actividades, a ver si de pronto hay alguna anomalía que esté generando esa situación. Listo, vale, gracias ahí por la novedad. Bueno, entonces les decía, las evidencias vamos con fecha de entrega oportuna y terminación de la competencia hasta el próximo 16 de abril. Hoy estaríamos, digamos, terminando la tercera evidencia y iniciaremos con la cuarta y última evidencia que les mencionaba, se denomina solución de caso.
El material de formación para esta actividad se denomina ser agente de cambio. Es un material de formación que gira, digámoslo así, de manera muy concreta hacia alineamientos asociados al tema de la gestión eficiente de los conflictos. Conflictos, pues que como todos sabemos, tienen, digamos, tienen presencia en cualquiera de los espacios donde nos desenvolvemos. Desafortunadamente por la historia de Colombia, la connotación que se le da a la palabra conflicto a veces tiene muchos elementos más relacionados con la violencia que lo que realmente significa la palabra conflicto. En ese orden de ideas, pues es muy importante que nosotros aprendamos a asumir actitudes ante las circunstancias de conflicto que son propias y naturales de las interacciones, independientemente del contexto, eh, y digamos, diferenciar esa definición frente a lo que realmente significa actos o hechos de violencia. Cuando nosotros, digamos, empezamos a interpretar una circunstancia de diferencia como un acto de hostilidad o un acto de ataque hacia nuestra persona, se generan condiciones que empiezan de alguna forma a afectar esas interacciones o a dinamitar ese vínculo que puede ser con cualquier ser humano, puede ser familiar, compañero de trabajo, jefe y demás, y llevarlo a un escenario donde necesariamente podríamos caer en circunstancias de distanciamiento y en el peor de los casos, pues acrecentar esa circunstancia de diferencia hacia un acto de violencia. A medida que las sociedades van avanzando, pues van entendiendo de que es perfectamente posible una situación de conflicto con tus familiares, con tu pareja, con tus compañeros, con tus amigos, con desconocidos. Porque por el solo hecho de ser personas, ya somos diferentes unos con otros. Y que frente a las realidades de las interacciones, pues esas diferencias se van a colocar sobre la mesa y en algún momento nuestras diferencias van a chocar. Por tanto, pues no podemos ser tan, eh, no sé, tan ilusos a veces en el pretender que las relaciones interpersonales pueden ser positivas en la medida en que haya ausencia de conflictos y serán negativas si se presentan estos. La verdad es que lo mejor que podemos hacer por salud mental es entender que somos diferentes, que somos particulares y que frente a esa realidad va a existir situaciones de conflicto principalmente con las personas que más interacciones tengamos. Y vuelvo, insisto, no porque seamos malos, sino porque sencillamente somos distintos. Partiendo de esa premisa, pues la realidad de Colombia no es ajena a ello y la historia de nuestro país lo ha demostrado. Hablando, digamos, de manera muy concreta y, digamos, de forma globalizada, pues los fenómenos sociales y especialmente los que tienen que ver con política y administración del Estado, evidencian las formas distintas de pensar y entender cómo se administra la nación. Hechos que se vienen presentando desde hace más de 100 años, desde hace muchas décadas, y que colocan en manifiesto de que en la historia de Colombia se han presentado diferencias y que esas diferencias desafortunadamente han escalonado a muchos actos de violencia. Los hechos donde las diferencias o los conflictos trascienden a fenómenos de violencia, pues vienen siendo dados a lo largo de la historia de la nación. Ustedes en el material de apoyo van a encontrar elementos que describen diferentes situaciones y realidades que demuestran estas afirmaciones contenidas en el material de apoyo. Por ejemplo, se describen escenarios que ustedes van a tener que profundizar. Este espacio pues solo los voy a mencionar. Diferentes escenarios y diferentes circunstancias donde se demuestra cómo tenemos
una historia de diferentes circunstancias de diferencia, de maneras distintas de pensar o situaciones de conflicto, y como desafortunadamente pues estos han terminado muchas veces en distintas circunstancias y formas de violencia. Hacia 1810 pues se habla de unas circunstancias de donde se muestran los lineamientos distintos en la manera de entender la realidad, denominado la patria boba. Tenemos una circunstancia de conflicto que se presenta entre líderes militares de los años 1840 y 1842, y que esas circunstancias de confrontación o de diferencia terminan en actos de violencia al interior de las fuerzas militares, denominada la Guerra de los Supremos. Hacia 1898 hay otro, digamos, otro evento significativo de conflicto que termina o trasciende a actos de violencia y que fue denominado la Guerra de los 1000 días. Pasan las décadas y ya entramos al año 48 y se presenta un fenómeno donde se coloca en manifiesto las grandes diferencias en la manera como se entiende la administración y la política en Colombia. Y en Bogotá, pues a raíz de esas grandes diferencias, se genera un acto de violencia en particular que termina posteriormente en una gran cantidad de protestas y azonadas, y que es conocido en la historia del país como el Bogotazo, donde buena parte de la capital sufre grandes destrozos y hay una gran cantidad de personas heridas que nacen producto de un acto de violencia que pues, tiene una raíz en las maneras distintas de entender la realidad. En el 58 empiezan, digámoslo así, a aparecer nuevas ideas, nuevas propuestas y alianzas de cómo dirigir la nación, y se empieza a construir algo llamado el Frente Nacional. Paralelo hacia el 61 nace un movimiento denominado ANAPO, Alianza Nacional Popular, y esto, digamos, demuestra cómo se van generando distintas dinámicas y espacios evolutivos relacionados con, vuelvo, insisto, las maneras distintas de entender la historia de Colombia. Hacia el 64, pues, empieza a generar el surgimiento de pensamientos de lo que consideramos izquierda, y surge el frente guerrillero denominado las FARC, que pues hasta el momento todavía tiene presencia en muchas zonas del país. Y hacia el 65 pues también surge otro movimiento guerrillero denominado el ELN. En el 70 se presenta una circunstancia donde, digamos, un movimiento político trata de en la manera en la medida en que desea mantenerse en el poder o tomar el poder, y se presenta algo que fue denominado pues una situación de fraude en las elecciones. En este caso, pues las elecciones a presidencia. En el 74 se da lo que es el fin de lo que se había denominado Frente Nacional, y hacia el año 80 empieza a surgir unas nuevas dinámicas que terminan generando gran cantidad de eventos de violencia de muchas formas, incluso de formas bastante crueles, a partir de lo que se denominó la bonanza del narcotráfico, donde grupos dedicados a este tema empiezan a generar, digamos, una serie de dinámicas y de presiones donde intentan que el Estado tome decisiones a su favor o no tome acciones que ellos consideran van en contravía de sus intereses. En el 85 se presenta un hecho donde un movimiento guerrillero, en este caso, se toma el Palacio de Justicia, y frente al, digámoslo así, la necesidad de poder imponer una determinada premisa en torno a la causa de los conflictos del gobierno con los movimientos guerrilleros, pues desafortunadamente esta toma, termina en un acto de violencia bastante grave,
donde las fuerzas militares pues hacen lo que le corresponde como fuerzas militares al intentar retomar el palacio, y en ese hecho pues se presentan gran cantidad de fenómenos que a la fecha de hoy todavía sigue investigación y análisis, dado que pues digámoslo así, una cosa fue la toma del Palacio de Justicia por parte de ese movimiento, y otra cosa fue la desaparición de personas que en cámara se evidenció que lograron salir del palacio y que desafortunadamente con el pasar de las semanas terminaron muertos o sencillamente desaparecidos. En el 89 se presenta nuevamente una evidencia de cómo se gestiona de manera inadecuada las diferencias o los conflictos, en este caso ideológicos, en torno a la política, y es asesinado un candidato presidencial. Este hecho, pues, digámoslo así, genera nuevamente una mayor división y confrontación entre las distintas formas como se entiende la realidad colombiana. En el 90, pues se genera un intento de acuerdo de una circunstancia de conflicto, donde el M-19, que era uno de los tantos grupos guerrilleros de la nación, pues inicia su proceso de movilización como tal, procurando vincularse a la vida civil y también empezar a generar espacios, en este caso desde la vida política, para poder colocar en un escenario de debate, pues sus propuestas, sus formas de entender la realidad, y en ese orden de ideas, pues procurar que, digamos, la población colombiana aceptara estas formas de entender el mundo y en especialmente la dinámica colombiana. Como en el 80 se presentó una bonanza en cuanto al tema del narcotráfico, pues hacia el año 93, digámoslo así, podríamos considerar que esa bonanza empieza a llegar a su final, dado que es asesinado, pues, sí, asesinado por parte de las fuerzas militares, dado de baja. En este caso, pues, Pablo Escobar, que digamos para la época era el referente, era como el líder o uno de los representantes que de alguna manera era un símbolo para el narcotráfico, y frente a este hecho, pues digamos se coloca en precedente que el Estado empieza a tener más fuerza frente a este tipo de grupos y a retomar de alguna manera las riendas de detección de esos actos de violencia tan fuertes que se dieron principalmente en Bogotá, en Medellín, en Cali, bueno. En 1997 se presenta un acto de violencia asociado al conflicto político y se genera una situación de masacre. Ya entramos a una diferencia entre actos de violencia entre grupos armados y empiezan a asomarse fuertemente distintas situaciones de violencia de manera masiva hacia la población civil, que digamos muchas veces quedan en medio de estas circunstancias de confrontación. Así después del 97 podríamos enumerar cualquier cantidad de hechos de violencia. Yo creo que todos los presentes que hacen parte de la ficha tienen conocimiento de estos actos de violencia. Y en ese orden de ideas, pues podríamos asumir distintas posiciones. Lo cierto es que en las últimas décadas, en los últimos años, pues Colombia empieza a entender y a reflexionar que de alguna manera no, por más que se intente generar, digamos, un cese de hostilidades y de un logro de la pacificación, digámoslo así, de poder detener estas circunstancias de violencia, no se va a poder a través de la confrontación armada. Y se empiezan a generar una serie de esfuerzos con los diferentes grupos armados para poder llegar a un proceso, digámoslo así, de una consolidación de una convivencia pacífica a través de un acto de negociación. Paradójicamente, la historia de la humanidad ha demostrado que la gran mayoría de conflictos en el mundo han cesado y han terminado gracias a la oportunidad de una negociación. Eso es lo mismo que sucede en cualquier contexto social.
en el mundo del trabajo, en el mundo social, en el mundo familiar, de pareja, en fin, hay mayor probabilidad de llegar a un acuerdo y recuperar las relaciones o fortalecer los vínculos cuando esa búsqueda de solución se da por un proceso de comunicación, por un proceso, no, el intento de imponer mi voluntad y muchas veces el intento de violentar al otro a través de los distintos mecanismos con que se cuenten, no genera realmente o genera mayores dificultades para que realmente se presente una dinámica positiva y una dinámica sana en la comunicación y en las interacciones. Hacia el 2016, pues Colombia, después de muchos intentos y de hecho intentos de negociación con otros grupos armados, logra generar, digamos, una oportunidad de negociación con uno de los grupos que, digamos, era mayor, o esto sigue siendo todavía más grande en Colombia, que era el grupo del movimiento de las FARC. En ese proceso, pues se colocan sobre la mesa los puntos que se consideran son los causantes de esa confrontación. Se tuvo logros, porque hay que de alguna manera reconocer que luego de ese proceso o durante ese proceso se logró disminuir la intensidad del conflicto. En algunas zonas, digámoslo así, se pudo retomar digamos, las diferentes zonas a tal punto que hoy hay actividades económicas, hay actividades turísticas en algunas zonas de influencia donde ese grupo guerrillero estuvo. Y se evidencia que también hubo un favorecimiento incluso de las fuerzas militares en el sentido de que el número de confrontaciones militares con ese grupo pues había disminuido. Cuando se dan esos cambios, pues queda en evidencia que no es sano para un país una salida violenta y lo que mejor favorece pues es tener una oportunidad de gestión de una situación conflictiva a través de la negociación. No fue un proceso sencillo y de hecho no ha sido perfecto y desafortunadamente luego de la movilización hubo un grupo que quiso retomar las armas luego de percibir que posiblemente se estaba generando un incumplimiento en los acuerdos por parte de algunos representantes del Estado y frente a ello pues se generó una dinámica de que ese grupo que se desvincula del proceso pues vuelva a las armas. Lo cierto es que esta misma realidad que Colombia experimenta son realidades que otras naciones han experimentado y que afortunadamente para ellos, pues esas realidades las pudieron superar y hoy cuentan con una mejor condición de interacción y de, digamos, de encuentro de las diferentes maneras de entender la política, de entender la administración del Estado y a pesar de las diferencias, pues no se llegan a esos actos o esas confrontaciones de violencia. Nosotros tenemos la oportunidad de contribuir a que nuestro contexto social inmediato tenga mejores oportunidades de bienestar y de convivencia, a través del solo hecho de que entendamos y evitemos al máximo que cualquier circunstancia de diferencia o de conflicto termine en un acto de violencia. Paradójicamente, de pronto algunos de ustedes estarán enterados que paradójicamente las situaciones de violencia que más se presentan en el país o las estadísticas de violencia más altas no están relacionadas con el conflicto político, están más relacionadas con situaciones de conflicto o actos de violencia a nivel intrafamiliar y social. Es decir, en Colombia hay más muertos y hay más heridos por las diferencias en la sociedad que por las diferencias políticas, dejando de manifiesto que como personas hace falta mucho todavía trabajar en nuestra parte socioemocional y obviamente en las actitudes que tomamos e implementamos al momento de gestionar conflictos. En términos generales, esos son algunos elementos que se describen en la información de apoyo, que es esencial, pues, o digamos, les hago la invitación
a que hagan la revisión académica, la lectura académica de todos los elementos conceptuales del paquete formativo Ser Agente de Cambio, en procura de que puedan ustedes asimilar algunas sugerencias y metodologías y técnicas que les pueden ser de gran provecho para la gestión del conflicto. Este tema de la gestión del conflicto va directamente enlazado con todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, en la medida en que fortalezcamos nuestras actitudes hacia, digamos, las situaciones de tensión que podemos asumir en el día a día o experimentar en el día a día, pues tendremos mejores probabilidades de que tengamos mejores interacciones, mejores vínculos familiares y mejor percepción de la realidad que experimentamos con nosotros. La evidencia que corresponde a esta actividad como tal, pues es una evidencia que está enmarcada dentro de algunos elementos que acabo de comentar. Vuelvo, insisto, es esencial que ustedes puedan profundizar en el material de apoyo para que puedan generar la construcción de esta evidencia. De forma muy concreta, ¿qué pide la cuarta actividad? Partiendo de la reflexión asociada al tema de la solución de conflictos, ustedes pueden y deben hacer, digámoslo así, una indagación donde puedan investigar sobre alguno de los conflictos que aquí se mencionan, ya sea países como Sudáfrica o Alemania, que me parece muy interesante, indagar sobre el conflicto interno que ellos tuvieron. ¿Para qué? Para hacer un cuadro comparativo con el conflicto colombiano. De manera concreta, van a hacer un cuadro comparativo entre el conflicto colombiano y el conflicto sudafricano, o entre el conflicto colombiano y el conflicto alemán. Instructor, a mí me gustaría hacer el cuadro comparativo con otro conflicto que alguna vez tuve información o me enteré, me comentaron o leí. Vale, si consideras de que hay similitudes, pues podrías hacer la respectiva comparación. En ese cuadro comparativo, la guía de actividad les sugiere a ustedes algunos criterios para hacer ese proceso de comparación. Criterios como cuáles, quiénes intervinieron. Digamos, a partir de la lectura, ustedes van a plantear quiénes intervinieron. ¿Cuál fue la manera de actuar y de gestionar el conflicto por parte de las partes involucradas en los dos conflictos? ¿Cuáles eran las intenciones o intereses? ¿Cuáles eran las condiciones o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación pues, que llevó a que condujo a esa situación de conflicto? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió el conflicto colombiano? ¿Cómo se resolvió el conflicto alemán o sudafricano, el que escoge? ¿Sí? Y finalmente, a manera de complemento, obviamente ya esto no iría dentro del cuadro comparativo, preguntas de reflexión. ¿Cómo se construye la paz? ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es nuestra responsabilidad frente a una situación de conflicto o frente a una acción que tenga la intención de poder alcanzar un acuerdo o sí, una solución o un acuerdo de paz? ¿Nosotros tenemos responsabilidad en ello? Sí, no, ¿por qué? ¿Quiénes son los agentes que deben estar involucrados en la búsqueda de esa negociación o acuerdo? ¿Cuál es el compromiso que podría tener usted frente a la realidad colombiana en términos de convivencia o en términos de violencia? Digámoslo así, la reflexión. En términos concretos, esa es la actividad. El cuadro comparativo entre los dos conflictos y dar respuesta a esas 5 preguntas finales. Esa actividad, recuerden que está dentro de la guía aprendizaje 4, código 24001-526, denominada solución de caso. ¿Me he hecho entender con el ejercicio, caballeros y señoritas? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Vale, perfecto.
Por aquí Brian me preguntaba si después del 16 ya no hay más oportunidades de subir las evidencias. Eso está muy supeditado a las orientaciones que propongan el instructor líder. Creo que ustedes después del 16 van a tener un comité de evaluación y seguimiento. Entonces la idea es que para esas fechas, preferiblemente ya tengan las actividades cargadas a fin de que, pues con el informe que yo estoy motivado a entregar, que está dentro de mis responsabilidades, usted no vaya a aparecer ahí como quien dice con pendientes del comité de evaluación y seguimiento. Mi sugerencia es procuren terminarlo antes, que se pueda, queden 2, 3 días de gabela es posible, pero yo les invito a que procuren al día 16 tener esas actividades ya culminadas. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, comentarios, pispirispis sobre No, esta señor, muchas actividad gracias. u otras. Ok. Bien, no siendo más, entonces no les quito más tiempo. Estamos aquí dentro de la hora de Profe, sesión. Señorita. entonces las 4 evidencias se pueden enviar hasta el 16 de abril. Preferiblemente. Ah, ok. Gracias, profe. Gracias, Stephanie, por la pregunta. Muy bien. Bueno, caballeros, señorita, les deseo a todos una feliz noche, que puedan, digamos, aprovechar lo que quede de la noche y que obviamente tengan un placentero descanso. Muchísimas gracias por su Igualmente, profe, participación. muchas gracias. Éxitos para todos. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, que muchas gracias. descanse. Feliz noche.